llamo Leo. Mi vida giraba en torno a mi banda, los ecos nocturnos, y a mi guitarra, una Gibson Les Paul Vintage que me regaló mi abuelo. Había pasado una noche agotadora ensayando y al fin me metí en la cama. A las 3 a.m. un mensaje de Marcos, el líder de la banda, me despertó. Leo, tienes que venir. Hay un festival. Ahora. Mi madre siempre me había dicho que, una vez que te acuestas, la única llamada que debes escuchar es la de la mañana. Pero la ambición me consumió. Llegué al bar y mis compañeros de banda ya estaban listos. Había una extraña vibración en el aire, como la electricidad estática antes de una tormenta. Los fans nos miraban con una inexpresión inquietante. Comenzamos a tocar. Mis dedos se movían por el mástil, pero el sonido que salía de la Gibson no era música. Era un gemido, un lamento distorsionado que resonaba con una angustia indescriptible. De repente, sentí la vibración más fuerte. Mi guitarra se estaba agrietando. Vi cómo la madera se abría y un líquido oscuro y espeso, con olor a sangre vieja, rezumaba de la caja de resonancia. La música se convirtió en un grito y los ojos inexpresivos del público se volvieron hacia mí. Cuando miré al mástil de mi guitarra, vi que la boca se abría y cerraba, como si la guitarra estuviera viva y gritando. Hice lo único que pude. Corrí. Dejé atrás a mis compañeros, a la multitud y a ese sonido horrible. Pero en mi casa, en el silencio de mi habitación, escucho una melodía. La melodía de una guitarra que suena sin que nadie la toque. Esa cosa se ha quedado conmigo y cada noche el sonido del llanto de la guitarra es más fuerte, pidiéndome que la toque. Y sé que, si lo hago, el grito será el mío. Sofía era una estudiante de medicina que vivía para el orden y la lógica. Su examen final de anatomía estaba al día siguiente y no había lugar para el error. Se había acostado a las 11 p.m., con la mente llena de diagramas y nombres latinos. A las 2 a.m., una llamada de Clara, su compañera, la despertó. La voz de Clara era un susurro roto. Sofía, tengo un libro que te dejaste en mi cuarto. Es muy importante. Ven a buscarlo. Sofía sabía que era una mentira. Su libro estaba en su escritorio. Pero la voz de Clara era tan convincente que, contra todo instinto, se vistió y salió. La noche era oscura y húmeda. Cuando llegó a la puerta del dormitorio de Clara, encontró un libro viejo, encuadernado en cuero, en el suelo. No era su libro de anatomía. Cuando lo abrió, los diagramas no eran de cuerpos humanos, sino de símbolos y diagramas de rituales. El libro estaba escrito en un lenguaje que no podía entender, pero la voz de Clara comenzó a susurrarle desde adentro, leyéndolo en su mente. La puerta se abre y el cuerpo se entrega, decía. Sofía sintió que un poder invisible la empujaba hacia atrás. Cayó al suelo y un dolor agudo le recorrió el brazo. No era una fractura, no había hueso roto. De la herida en su brazo salía una garra esquelética que le agarró la mano y la arrastró hacia el libro. Ahora tengo el libro, pero no puedo cerrar los ojos. Clara no estaba celosa. Ella era parte de esto. Y el libro ya no es solo de símbolos. Ahora habla. Y me pide que le dé de comer, y mi brazo es el primer bocado. Roberto era un pastelero bondadoso que no podía decir que no. Una noche, justo después de meterse en la cama, sonó el teléfono. Era una mujer. Su voz sonaba desesperada. Necesito un pastel de bodas. Mi boda es mañana y mi pastelero ha desaparecido. La mujer se presentó como Lucía. La voz de mi esposa desde la oscuridad me susurró que no fuera. Pero la desesperación en la voz de la mujer
mi pastelería a altas horas de la madrugada. Lucía me había dado una lista de ingredientes extraños, y el sabor que buscaba era indescriptible, agrio y dulce a la vez. Cuando entré en la pastelería, el ambiente era frío, y una tenue neblina blanca cubría los mostradores. Comencé a trabajar. En un espejo empañado de mi cocina, vi el reflejo de la mujer que me había llamado. No era Lucía. Tenía los ojos hundidos y su vestido de novia estaba rasgado. De repente, el sonido de las campanas de una iglesia resonó en el silencio, pero no era un sonido alegre. Se escuchaba como si estuvieran sonando en un cementerio. La mujer me miró y sonrió. La boda de la que hablaba no era un evento de amor. Era una boda con la muerte. Los ingredientes que había pedido eran de otro mundo, y el pastel que me había pedido que horneara era para el banquete de los muertos. Cuando terminé, me di cuenta de que el pastelero que había desaparecido no había huido. Estaba atrapado en el espejo, y la mujer, ahora con una sonrisa demoníaca, se movió hacia mí para que yo ocupara su lugar. El pastel se endureció, se puso blanco, y la voz de mi esposa se ahogó en el eco de las campanas. Don Francisco había dedicado 40 años de su vida a proteger el mismo edificio. Su jubilación le había dejado un vacío en el alma. A medianoche, un fuerte golpe en su puerta lo despertó. Era un joven guardia, su reemplazo. Don Francisco, las alarmas están fallando. Es un desastre. Mi esposa Carmen me suplicó que no fuera. Francisco, ya no es tu problema. Pero el orgullo de un hombre viejo me impidió quedarme en casa. Llegué al edificio. El joven guardia se excusó y se fue. Entré, pero algo estaba diferente. Las paredes parecían respirar, y el eco de mis pasos sonaba como el latido de un corazón. El panel de alarmas no estaba fallando, estaba desconectado. De repente, una voz, que no venía de la radio ni de los altavoces, sino de las propias paredes, me susurró: el guardia que nos ha protegido ha vuelto a casa. Los pasillos que conocía se retorcían y se movían. Las puertas se cerraban y se abrían solas. Ya no estaba en un edificio, sino en un laberinto, y el edificio me estaba persiguiendo. La voz me dijo que el edificio era un ser vivo, y que los guardias que me precedieron, los que habían fallado, no habían sido robados. Habían sido absorbidos por las paredes. El edificio los había absorbido para protegerse. Ahora me tenía a mí. No me robaron. No me hirieron. Simplemente me atraparon. Y mientras mi cuerpo se fusiona lentamente con el concreto de las paredes, me doy cuenta de que no es solo mi cuerpo lo que se está volviendo parte del edificio. Es mi alma. Mis gritos son solo un eco en los largos pasillos del edificio, un eco que solo oirá el próximo guardia que responda a una llamada en la noche. Andrés estaba listo para la propuesta perfecta. Tenía las flores, la música y la cena, pero en el momento de arrodillarse, se dio cuenta de que había olvidado el anillo en la casa de sus padres. Mariana, su novia, le dijo con dulzura que podían esperar. Lo que importa es el momento, dijo. Pero Andrés, obsesionado con la perfección, ignoró su petición. Conduje a toda velocidad. La carretera estaba oscura y desierta. A la vuelta de una curva no había un ciervo. En el espejo retrovisor, mi reflejo me miró, pero con una sonrisa maligna y unos ojos que no eran los míos. El anillo que yo creía olvidado en casa de mis padres era una herencia familiar maldita, un juramento de un antepasado a un ser demoníaco. Y la llamada de la noche era para que lo fuera a buscar. La entidad dentro del anillo tomó el control del coche, que se estrelló contra un árbol al costado de la carretera. No para dañarme,
para sellar el trato. Cuando abrí los ojos estaba en un cementerio. Mariana no estaba a mi lado, sino una mujer pálida vestida de novia con los ojos vacíos de mi reflejo. El anillo, lejos de estar dañado, se había incrustado en mi dedo, y ahora la mujer me susurraba el juramento en el oído para casarme con una oscuridad eterna. El anillo no era para Mariana, sino para el fantasma de mi antepasado, que me había atraído con el señuelo de la perfección, y ahora mi alma le pertenece a ella y el coche no fue un accidente, fue una boda.